Vamos a leer, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron y con la voz del que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Hasta aquí nomás. Lo primero que quiero hablarle es de la visión de Dios. Nosotros tenemos que tener una visión correcta de Dios. ¿Cómo vemos a nuestro Dios? Hay gente que cuando habla de los problemas, parece que los problemas fueran tan grandes, y cuando hablan del Dios que tienen, parece que el Dios que tienen fuera tan pequeño que no puede resolver los problemas. Entonces ahí está el gran problema. La visión que usted tiene de Dios está equivocada, porque usted tiene que ver a Dios grande, poderoso y sublime por sobre todas las cosas. Así que adelante de la presencia del Señor, sus problemas son insignificantes. Imagínese el Dios que nosotros adoramos, que acabamos de cantar, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo el universo entero, que hizo la Vía Láctea. Es el Dios que estableció la tierra sobre su eje, que puso el sol, que puso los planetas. Es el Dios que hizo la atmósfera, que hizo el clima. Es el Dios que puso en la tierra oro, minerales, petróleo, puso gas. Es el Dios que creó la lluvia, es el Dios que creó las montañas, es el Dios que creó los árboles, es el Dios que creó los animales, es el Dios que creó las plantas, los alimentos, los recursos. Es el Dios que nosotros adoramos, es el Dios que resolvió todos los problemas que existían en el universo, el equilibrio infinito de las cosas. Es el Dios que hizo al ser humano perfecto, que hizo cada célula, cada parte del cuerpo, cada sensor del cuerpo, todos los elementos que el cuerpo tiene que estar en equilibrio. Es el Dios que hizo todo. ¿Qué es para ese Dios resolver su problema? ¿Qué es resolver su problema? Entonces a veces usted se ahoga en un vaso de agua pensando que su problema es tremendo, que lo que a usted le pasa es grandísimo, que no lo puede soportar. Amigo, lo que pasa, usted no conoce a Dios todavía. Entonces cuando no conoce a Dios, sus problemas son más grandes, porque lo único que ve son los problemas y usted no ve a Dios. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros necesitamos tener una correcta visión de lo que es Dios. ¿Cómo se logra esa correcta visión de lo que es Dios? Uno de los temas es cómo logramos esto. Dice, sentado en un trono alto y sublime. Entonces cuando nosotros miramos a Dios, mire, Dios es más grande que cualquier político, que cualquier cultura, que cualquier movimiento. Es más grande que cualquier imperio que pueda existir, porque Él está sentado en su trono alto y sublime y Él gobierna sobre toda la tierra. Él no solo gobierna en el presente, gobernó el pasado y gobierna el futuro. Por lo cual su gobierno es sempiterno, que significa que es para siempre y es eterno. Entonces nosotros tenemos que entender que ese Dios que nosotros adoramos, los problemas que hoy existen de un político que se cree orgulloso de esto, simplemente es un mortal que tiene poder, nada más, que un día va a morir.
Y cuando esa persona que se cree tan importante, tan grande, muera, se lo van a comer los gusanos y se va a podrir y va a desaparecer esta tierra y su memoria va a estar en el olvido. Así que, ¿qué es eso delante de nuestro Dios? Nada. Así que cualquiera que se opone a la presencia del Señor es simplemente un mortal, nada más. Es un mortal que se cree grande, pero delante de los ojos de Dios es insignificante. Somos polvo de la tierra y nada más que eso. Por lo cual cualquier persona que sea su oponente, que le haga la guerra o que le quiera destruir, usted tiene que pensar que Dios cómo lo mira a esa persona, es insignificante. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros seríamos destruidos. Por lo cual la gracia y la misericordia de Dios es la que a nosotros nos mantiene en pie, es la que a nosotros nos levanta, nos sostiene. Nosotros no tenemos que tener temor de las tinieblas, temor del diablo, porque también el diablo, adelante de la presencia de Dios, es insignificante. Las tinieblas, adelante de la presencia de Dios, es insignificante. Imagínense que Dios es el creador de todos los seres, incluyendo los seres espirituales, incluyendo a Satanás, que simplemente era un querubín. Y cuando uno mira esto, aquí tenemos serafines que estaban allí delante de la presencia del Señor. Y esos serafines son seres de luz. Dice que estos seres de luz son seres iluminados, seres que tienen fuego, una llama de fuego ardiente en su cuerpo. Y dice, con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres están en el cielo para adorar a Dios, solo para adorar a Dios. Su función es adorar a Dios. Es la máxima expresión de adoración a Dios, están en estos seres espirituales. Estos seres volaban sobre el trono de Dios cantando estas simples 3 palabras: Santo, 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 Creador de los cielos y la tierra. Dice, estos seres adoran y alaban al Señor. Son los seres de la máxima expresión de amor que puede existir. Son estos seres que estaban acá, en este momento que Isaías logra ver. Isaías tenía una tremenda pena en su alma porque había muerto su primo hermano, el rey Usías. Y a veces cuando las personas que mueren son personas muy importantes para nosotros, que hacen muchas cosas y que son muy activos, que resuelven muchos problemas, parece que se nos cae el mundo cuando mueren estas personas. Pero en realidad lo que sucede cuando mueren estas personas, se crea la gran oportunidad de crecer. Y eso es lo que se crea, la gran oportunidad de crecer. Entonces miramos acá, dice, cuando nosotros miramos esta función, estos seres comenzaron a decir estas simples frases: Santo, 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 adorando al Señor. Y de repente se estremeció la casa, los quiciales de las puertas crujieron, y la casa se llenó de humo, se llenó de gloria. Entonces cuando estos seres adoran, la casa se llena de gloria. Cuando nosotros adoramos al Señor, la casa se llena de gloria. Cuando un creyente aprende a adorar al Señor, su vida se llena de gloria. Su cuerpo se estremece adelante la presencia del Señor. Y cuando se llena de gloria la casa, entonces la gloria de Dios llena nuestras vidas. Y cuando esa gloria llena nuestras vidas, nosotros nos elevamos hacia la presencia del Señor. Y allí comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. Entonces elevamos nuestro espíritu hacia la presencia del Señor. ¿Cuántos necesitan elevar su espíritu hacia la presencia del Señor? Cuando uno está en la presencia del Señor, es como cuando uno sube un avión y ve la montaña, la mira hacia abajo y la ve pequeñita. El edificio que parece tan grande lo ve allí como una pequeña marquita en el piso. El camión, el tremendo camión, uno ve como una hormiguita en el piso. Bueno, así son los problemas cuando nos elevamos a la presencia del Señor. Así de ese tamaño. Entonces uno aprende a mirar las cosas realmente en el tamaño que tienen adelante del Señor. Amén. Entonces eso es lo que a nosotros nos ayuda. Entonces nuestros enemigos, nuestros problemas se vuelven pequeños cuando Dios está con nosotros. Alabado sea el Señor. La visión correcta, hermano, hace ver los problemas pequeños al enemigo, lo comemos como pan, como dijo allí como dijo Jacob, Josué y Caleb. Dice, entendemos que Dios es el dueño de todo.
por lo cual nuestros problemas económicos para Dios no son nada. Si Dios es dueño del oro y toda la riqueza del mundo, y dice, y a quien Él quiere se lo da, por lo cual uno tiene que clamar al Señor y Dios suple la necesidad. Amén. Jesús estaba en un nivel completamente diferente al nuestro de la presencia del Señor, de la visión del Señor. En ese nivel que Jesús se movía, los problemas económicos no eran nada. Entonces en un instante él no tenía dinero y dijo, Pedro, anda a pescar y vas a ver que de la boca del pez va a salir una moneda de oro. Y fue y pescó y encontró una moneda de oro en la boca del pez y pagó la deuda que había. Después, en otra ocasión, cuando se encontró con la multiplicación de los panes y los peces, allí se encontró con otro movimiento espiritual, que las cosas se multiplican cuando Dios está. Entonces la gloria de Dios hace que los recursos se multipliquen cuando Dios está. Entonces nosotros necesitamos comprender la grandeza de Dios y que nuestras necesidades o nuestra escasez, lo único que Dios necesita es personas de fe. Y cuando somos personas de fe, en ese instante se crea ese nivel de multiplicación. Y Dios comienza a suplir lo que nosotros necesitamos. Los recursos de Dios comienzan a venir. Porque Dios es dueño de todos los recursos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es dueño de todas las sanidades. Porque Él nos creó. Entonces cuando nosotros miramos, Jesús dijo así, para Dios nada es imposible. Y dijo también, para el que cree, todo le es posible. Por lo cual Jesús estaba en un nivel tal que Él nos estaba enseñando cómo mirar la vida desde el nivel de Dios. Entonces, entendiendo que para Dios no hay nada imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Frases que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, esas frases nos enseñan que Jesús tenía un nivel de cosmovisión, como Él veía a Dios. De una forma tan tremenda y que Él veía los problemas nuestros del ser humano insignificantes, pequeños, porque Él tenía esa visión del cielo y Él nos quería enseñar que nosotros teníamos que tener también esa visión de Dios para ver los problemas pequeños y que nosotros podemos resolver los problemas a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Lo segundo que pasa acá es el encuentro con Dios. La grandeza de Dios lo que nos tiene que hacer ver es nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, pero también nuestra pecaminosidad. Por eso cuando habla la Biblia dice santo, 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 es una santidad elevada a la tercera potencia. No es simplemente 3 veces que se repite una palabra, es una santidad elevada a la tercera potencia. Y esto significa para nosotros que la santidad de Dios es tan elevada que nuestra pecaminosidad sería imposible acercarnos a Dios por causa de su santidad. Y yo esto lo explico de una manera sencilla. Es como que usted ponga una plancha en el fuego y se ponga al rojo vivo. Entonces la temperatura de esta plancha es tan elevada que si usted tira una gota de agua, ¿qué sucede? ¿Por qué el agua no es compatible con la temperatura? Por la diferencia de temperatura. La santidad es tan elevada que nosotros, por más que nos consideremos buenos o limpios, nuestra presencia al acercarse a Dios es tan elevada la santidad de Dios que nosotros nos exterminaríamos en forma instantánea. Por eso dicen, nadie puede ver a Dios y quien ve a Dios moriría. Entonces toda persona, cuando la presencia de Dios está en un lugar y nosotros realmente nos damos cuenta que esa presencia de Dios está en ese lugar, viene a nosotros lo que se llama la convicción de pecado. La convicción de pecado. Isaías ya era un profeta, pero de repente le pasó algo aquí. Cuando él tuvo esa visión de la presencia de Dios, tuvo algo en su interior que le dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Él gritó, exclamó esa frase, ¡ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto al Rey. Porque él estaba viendo, pero no era, lo que él veía no era en forma real, era una visión de lo que era el cielo. No era que él estaba viendo a Dios, porque si hubiese visto a Dios se hubiese muerto. Pero él tenía una visión de lo que era el cielo, que es diferente a ver algo en forma directa. Porque una cosa es ver una película y otra cosa es ver en forma directa,
Como si usted viera una película de un hombre soldando, es una cosa, y otra cosa que usted quiera mirar a alguien soldando con sus ojos quedarían ciegos, porque está viendo en forma directa. Entonces Isaías vio una visión de lo que era la gloria de Dios. Y entonces él dijo, ay de mí que soy muerto. Y allí hay una expresión, porque soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y aquí ese encuentro con Dios, tenemos que mirar y darnos cuenta de que nosotros somos personas inmundas. Yo no sé cuál era el problema exacto de la cultura o la gente de la época de Isaías, pero hoy existen muchos más problemas que el hablar malas palabras. Tal vez el vocabulario de esa época era un vocabulario obsceno. Tal vez la forma de hablar de la gente era una forma grotesca, agresiva. Y él se sentía inmundo en su boca. Pero a la vez se daba cuenta que él estaba contagiado por la gente, que todos hablaban igual. Y él se había contagiado como hablaban los demás. Entonces él dijo, vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero hoy hay montones de cosas que nos alejan de la presencia del Señor, que ensucian nuestra vida y que no nos permiten contemplar su santidad. Y esas cosas son tal vez pequeñas cosas, pero que te alejan de la santidad, que te ponen lejos de la presencia del Señor, que no puedes ser una persona espiritual. Y hay muchos creyentes que quedan así, como que no pueden ser espiritual. Ah, bueno, yo soy carnal y listo. Y no es así. Porque Dios no nos llamó para ser carnales, nos llamó para ser espirituales, no carnales. Entonces usted no puede quedarse en la categoría de decir yo soy así. Entonces ahí fue donde el ángel, el serafín, agarró una pinza de hierro y agarró el carbón encendido de abajo del altar y vino y tocó los labios de Isaías. Y cuando tocó los labios de Isaías le dijo, mira que tu pecado, dice, ha sido limpiado y tu culpa ha sido limpiada. Entonces Dios quiere limpiar nuestras vidas. Encuentro con Dios implica esto, que Dios quiere limpiar nuestras vidas. Dios no vino a condenarnos, pero sí vino a limpiarnos. Y este es el punto importante que cada creyente tiene que entender, que ese encuentro con Dios y el llamado de Dios nos llama a ser santos. Por eso dice la Biblia, sé santo como yo soy santo, dijo el Señor. Dios nos llama a ser santos, porque sin santidad, dice luego, nadie verá al Señor. Entonces ese Dios 3 veces santo llama a la gente a ser santa para poder acercarse a Dios. En ese acercamiento a Dios, allí ese serafín limpió y dice, quitó su culpa y quitó el pecado. A veces la culpa es el recuerdo, es la condenación que nosotros nos autocondenamos por lo que hicimos, por lo que pasó, por el pasado. Y aunque como creyentes sabemos que cuando hemos pedido perdón a Dios, nuestros pecados han sido perdonados, sin embargo, muchas personas no se perdonan a sí mismos y siguen cargando una culpa de sus pecados. Siguen cargando una culpabilidad de lo que hicieron, condenándose, sintiéndose indignos por lo que hicieron. Pero Dios con ese carbón encendido toca nuestras vidas y lo que hace es limpiar. Entonces Dios en esta mañana quiere limpiar nuestras vidas. Quiere tocarnos, quiere quemar eso que esté mal dentro de nuestra alma. Tal vez son nuestros ojos, tal vez nuestros pensamientos, tal vez nuestras emociones. Tal vez está parte de nuestros negocios, tal vez parte de lo que hacemos mal. Y Dios quiere limpiar. No vino Dios a condenarnos, vino a ayudarnos para que estemos limpios. Porque sin ese toque de Dios no podríamos limpiarnos. Sin ese toque de Dios tampoco podríamos ser libres. Porque muchas personas están atadas al pecado, atadas a algún vicio, atadas a
actitud de vida atada a algo que el diablo te tiene atado en el pecado y no te quiere dejar. Y por más que tú quieres ser libre, te vuelve a atar y te vuelve a atar porque no se rompen las cadenas que te tienen atado. Entonces ese fuego encendido lo que hace es romper las cadenas de condenación que tengas en tu vida. Necesitamos ese fuego de Dios. En esta mañana, que ese ángel de Dios, ese serafín esté en este lugar y que cada uno que realmente se sienta sucio su vida pueda dejar que Dios toque tu cuerpo, tu boca, lo que sea que tenga que tocar, pero que Dios te toque con ese fuego del altar y te limpie la vida. Amén. Ese toque de Dios es lo que cambia a las personas. A veces la gente no puede cambiar, no puede dejar de hacer tal cosa. Está esclavo de esas cosas. Pero ese toque de Dios es lo que cambia a las personas. Nosotros necesitamos ese toque de Dios. Pero para que ese toque de Dios venga, necesitamos la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se manifestó y entonces por eso sucedió el toque de Dios. Porque la gloria de Dios se manifestó. Nosotros necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en los cultos para que venga ese toque de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que impide que tú seas una persona espiritual? Dios quiere que tú seas una persona espiritual. ¿Qué es lo que te impide serlo? ¿Qué es lo que hay que romper? ¿Qué es lo que hay que dejar de hacer? ¿Qué es lo que hay que arrancar? ¿Qué es lo que hay que sacar para que tú y yo seamos personas espirituales? Cada uno tiene que entender que adentro de su vida hay algo que te tiene atado a lo carnal, que te tiene atado al pecado. Ese algo tenemos que poner hoy, que hoy se queme ese algo. Sea lo que sea, hoy tiene que morir ese algo. Hoy el fuego de Dios tiene que tocar con ese carbón encendido tu vida. Y eso que te tiene atado se tiene que cortar para que tú seas libre y puedas ser una persona espiritual. En tercer lugar, el llamado de Dios. Después que dice el versículo 8 que leímos, después oí la voz del Señor que decía, ¿después de qué? Después que fue limpiado. Por eso hay personas que no pueden oír la voz de Dios porque no están limpios. Porque no han tenido ese encuentro con el Señor, no han tenido esa transformación de vida que Dios produce. Entonces no escuchan la voz de Dios, no la pueden escuchar. Pero dice, después de esto, dice acá, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios está haciendo un llamado espiritual, que es el llamado de Dios. Un llamado a servir, un llamado a predicar, un llamado a hacer cosas para el Señor. Pero ¿quiénes pueden escuchar ese llamado de Dios? Mire, aquellos que han pasado por la experiencia de transformación. Porque si tú no pasas por la experiencia de transformación de vida, todo lo que tú quieras hacer para ayudar a la gente, lo único que va a hacer va a arruinar a la gente. Personas que han intentado predicar, hablar de Dios, que Dios en un momento los ha usado, pero como no han limpiado su vida, después su pecado ha brotado y terminan arruinando lo que hicieron y hacen peor las cosas. La gente más se enoja con Dios porque los ven, a esos que les predicaron, los ven ensuciarse después o hacer cualquier cosa lejos de Dios, porque no pasaron por el punto de la transformación. Entonces no podemos servir si no somos transformados. Porque adentro estamos llenos de pecados, llenos de vanidad, llenos de egoísmo, llenos de egocentrismo. Entonces todo lo que Dios pueda hacer bien, si nosotros no estamos muertos a esas cosas, a la vanidad, nos queremos quedar con la grandeza y la gloria de Dios. Y eso solo le pertenece al Señor. Entonces las personas que de repente Dios los está usando, si no han muerto su pecado, terminan destruyendo la obra de Dios con sus pecados, con su maldad.
Por eso es importante ese punto de quiebre y tiene que existir en el corazón de todo creyente un punto de quiebre donde tú te rindes delante del Señor. Y Dios limpia tu alma y si eso no sucede, no estás apto para servir al Señor todavía. Dice la Biblia que Dios no puede hablarle a la gente que no está dispuesta a cambiar. Si tú estás dispuesto a cambiar, Dios te puede llamar. Pero si tú no estás dispuesto a cambiar, Dios no puede usarte. Porque no es cosa de buena voluntad de querer hacer buenas cosas a la gente. Porque si tú no das testimonio, mire, tu misma familia te condena. Porque tu misma familia te va a ver capaz que dando comida a los pobres y dice, ¿y esta que se cree que es? Y no se acuerda ni de sus hijos y se anda acordando de los pobres. Tu misma familia te va a condenar. Este que anda limpiando terreno ajeno no corta el pasto en su casa y limpia terreno ajeno. Tu misma familia te va a condenar. Y este que se cree bueno y anda repartiendo comida y no se da cuenta que ni a sus hijos le da comida, no paga ni la cuota alimentaria. Tu misma familia te va a condenar. ¿Se da cuenta? Si no hay una transformación que realmente nos transforme, nos cambie, nosotros tenemos que empezar por casa la transformación. La transformación de Dios comienza en nuestro espíritu, pero luego se refleja en la casa, en lo que hacemos. Y si eso no logramos cambiar, ¿qué nos ponemos a hablar del bien si en casa no lo podemos hacer? Dios necesita esa transformación en nuestras vidas. Si no existe la transformación, el creyente tiende a fracasar rápidamente. Dios no puede usar a gente llena de vanidad, porque van a terminar haciendo daño. No puede usar gente que no vive en santidad, porque terminan lastimando a la gente, terminan hiriendo a las personas. Personas inocentes que se acercan a ellos buscando ayuda y si adentro no han sacado la maldad del alma, terminan usando esa maldad para lastimar a las personas. La pregunta que hizo el Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay algo que Dios quiere hacer desde el cielo, pero necesita a los seres humanos para que lo hagan. Porque Dios quiere transmitir un mensaje, pero Él necesita un mensajero para predicarlo. Dios quiere hacer una acción de bien, pero necesita a alguien que pueda hacer esa acción de bien. Dios es un Dios que está mirando los problemas de la gente. Dios no es indiferente a la necesidad de la gente. Dios está viendo el hambre, viendo la pobreza, viendo la miseria, viendo la falta de trabajo, viendo la necesidad que la gente tiene. Pero los problemas de la gente no se resuelven con plata, con traer plata y darle a las personas, porque eso no resuelve los problemas de la gente. Los problemas de la gente se resuelven a través de una acción que tiene que estar comprometida con una vida espiritual. Porque la persona, si no conoce a Dios, va a vivir atado a la pobreza, a la miseria, a las drogas, a los vicios, vivir atado a los conflictos, a la violencia. Si no conoce a Dios, por más dinero que tenga, por más que le regales la casa, por más que le regales un auto, va a vivir atado a los problemas. Porque necesitan conocer a Dios. Si conocen a Dios, Dios le va a traer la paz, le va a sanar su alma, le va a sanar su ansiedad del alma, le va a liberar de todo lo que, la ambición que tengan y va a transformar su vida y eso les va a dar contentamiento en su alma. Y yo digo que la mitad de los problemas se resuelven con solo eso. Entonces cuando una persona necesita el mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios no puede ser predicado por los ángeles. El mensaje de Dios no puede ser predicado por los querubines ni los serafines. El mensaje de Dios tiene que ser predicado por aquellos que hemos recibido el mensaje de transformación. Así que por eso la pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Entonces, dice la Biblia que nosotros, ni los ángeles anhelan ver cosas que nosotros podemos ver. Los ángeles no pueden entender cómo Dios nos perdona. Porque para los ángeles no hay perdón. Los ángeles se equivocaron y listo, están condenados. Satanás y sus huestes se equivocaron
y están condenados. Nosotros nos salvamos, ¿sabe por qué nos salvamos? Porque nosotros no vemos a Dios. Y por esa razón nos salvamos. Entonces, como nosotros no tenemos la conciencia de ver a Dios, entonces Dios nos tiene esa misericordia de que nos permite arrepentirnos y nos perdona. Entonces, los ángeles no pueden entender cómo Dios puede perdonar a alguien y cambiarle la vida. No lo pueden entender los ángeles. ¿Cómo hace eso Dios? Pues ese es el mensaje de la salvación, que para nosotros hay una segunda oportunidad. Amén. Para ti hay una segunda oportunidad y Dios quiere perdonarte y cambiar tu vida. Y hay una oportunidad de cambio. Entonces, cuando Dios te cambia la vida, tú eres la persona que luego puede predicar el evangelio. Tú puedes hablar de la misericordia, tú puedes hablar del perdón porque has sido perdonado. Tú puedes hablar de cómo Dios te limpia la mente porque Dios te la ha limpiado. Tú puedes hablar cómo Dios te da una oportunidad porque Dios te la ha dado. Tú puedes hablar del Dios misericordioso porque Dios te ha tenido misericordia. Tú puedes hablar del Dios que sana porque Dios te ha sanado. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos. Entonces, solamente los creyentes en Cristo pueden predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. Dice así: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías se mete en una conversación del cielo, porque ¿quién estaban conversando allí en el cielo? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que estaban allí. Entonces, él se mete en una conversación, escucha una conversación del cielo. Es decir, que Dios está preocupado en enviar el mensaje, está preocupado en enviar la solución a los problemas. Dios está pensando en los problemas que tiene Argentina. Está pensando. Pero Él necesita un ejército de personas que escuchen esa voz del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí es donde Isaías salta en forma instantánea. ¿Pero por qué salta en forma instantánea Isaías? Porque primero fue limpiado. Hermano, muchos creyentes cuando hablamos del llamado de Dios, en lugar de pasar para acá, pasan para allá. Y cuando uno habla, el llamado, Dios está llamando a la gente. Y en lugar de pasar a decir, heme aquí, envíame a mí, parece que mejor empujamos a otro y mándalo a él. Porque es más fácil que lo mande al otro. Entonces, aquí está Dios, volviendo a este punto, Dios está llamando a la gente. Está llamando a la gente. Algunos creen en un llamado espectacular en que, y a veces hace una ilusión el ser humano que Dios te va a usar y creen que cuando predique va a haber miles. Y el llamado que tuvo Isaías fue todo lo contrario. Vas a predicar y la gente no te va a creer. Le vas a hablar a las personas y las personas no te van a escuchar. Vas a abrir los ojos y las personas no van a poder ver. Entonces Dios lo estaba llamando a fracasar. Qué tremendo este llamado. Porque el ser humano quiere el éxito, quiere sentirse exitoso en la vida. Y a veces el llamado de Dios es todo lo contrario. El llamado de Dios es para hacer luz en medio de las tinieblas. Es para predicar a la gente que no te quiere escuchar. El llamado de Dios tiene que ver con esto, tiene que ver con la paciencia, con la constancia, con el ejemplo de vida. ¿Me entiende? Tal vez el llamado no sea de multitudes, sea de uno a uno, de ganar a una persona para Cristo. Que tal vez haya un fruto y nada más, y no miles de frutos. Pero qué difícil es cuando hay poco fruto. Qué difícil que es. Cuando hay poca gente, cuando hay pocos recursos. Qué difícil que es ser fiel a Dios. Descubrir que Dios me llamó. Que fue Dios quien me llamó. Descubrirlo. Y que no es el éxito de la gente lo que mide que si Dios te llamó o Dios no te llamó. Un día dijo alguien, si usted no puede tener ni 100 personas, dedíquese a otra cosa, no sea más pastor, renuncie. Como que Dios te tiene que llamar
para tener éxito, y si no tenés éxito no servís para nada. Mire, está muy lejos de lo que es el llamado de Dios eso. Dios llama a las personas, y cuando Él te llama es para que tú hagas algo para el Señor. Romanos capítulo 10 dice así, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Por lo cual este pasaje de Romanos nos está hablando de que tenemos que predicar para que la gente se pueda convertir. Pero para poder predicar tenemos que ser enviados. Y aquí la ecuación viene, invocar al Señor para ser salvo. No se puede invocar si no se cree, pero no se puede creer si no se escucha. Y no se puede escuchar si no se predica, y no se puede predicar si no son enviados. Esta es la ecuación que aparece acá. Entonces la iglesia tiene que enviar a los que son llamados. Los llamados tienen que predicar, la gente tiene que oír para que las personas puedan creer, y cuando las personas creen, tienen que invocar el nombre del Señor. Entonces, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cuando las personas invocan el nombre del Señor sobre su vida, entonces viene la salvación a su vida. Por eso cuando uno le hace a la persona que invoque el nombre del Señor, que diga, Señor, creo en ti, entonces la salvación viene a su vida. Pero para que eso suceda tiene que haber toda una ecuación de movimiento espiritual. Un movimiento espiritual que arranca desde la iglesia. La iglesia es la que inicia este movimiento espiritual. ¿Está entendiendo que la iglesia lo inicia? Porque ¿quién envía a las personas? La iglesia. Entonces la iglesia tiene que enviar a las personas. Entonces todos los que se sienten o llegan a sentir el llamado, la iglesia los envía a predicar el evangelio. Y cuando salimos a predicar el evangelio, entonces la gente nos va a escuchar. Algunos no nos van a querer escuchar, pero no importa. Igual hay que predicar para testimonio. Entonces cuando nosotros predicamos el evangelio, la gente nos escucha. Y si la gente nos escucha, algunos nos van a creer. Y esos que nos crean, esos se van a convertir y van a invocar el nombre del Señor. Amén. Entonces Dios quiere usar tu voz para predicar. Pero tú no puedes predicar si no eres enviado. Y no puedes ser enviado si no te sientes llamado. ¿Entiende? Primero usted tiene que sentirse llamado por Dios. Y cuando usted dice, yo tengo un llamado de Dios, entonces desde aquí decimos, bueno, nosotros te enviamos. Y tú vas a predicar. Pero si tú no quieres el llamado, no puedes predicar. Porque no tienes compromiso. ¿Por qué es tan importante tener el llamado? Porque el llamado me da compromiso. Es decir, no es solo predicar. Predicar es lo más insignificante, hermano. Lo más difícil no es predicar, es vivir el evangelio. Porque predicar cualquiera predica. El tema que después yo le miro qué hace después y me doy cuenta que lo que predica no vale para nada. ¿Por qué? Porque no tiene respaldo en su vida. Entonces no es solo predicar, es vivir. Entonces el llamado te da compromiso. Porque cuando tú sientes el llamado, entonces tú te comprometes con el mensaje. Tú primero tienes que vivir el mensaje para poder predicar el mensaje. No le puedes decir, no, limpien. ¿Y por casa cómo andamos? Me va a decir usted. Si usted primero no vive el mensaje, no puede predicar el mensaje. ¿Entiende? Entonces el llamado produce compromiso. Amén. Y el compromiso produce carga. ¿Cuál es la carga? La responsabilidad de cuidar aquello que nosotros estamos sembrando. No es simplemente tirar semilla en cualquier parte. Eso no sirve para nada. Porque el llamado implica responsabilidad. Responsabilidad de cuidar, proteger,
velar, regar. Entonces, si no hay responsabilidad es porque no hay carga. Entonces la carga viene del llamado. ¿Entiende? Entonces, pastor, acá le traigo un alma para que la cuide. Esa es la carga que usted tiene. Es como que usted tenga un hijo y diga, pastor, acá le traigo un hijo para que lo críe. No, pará. Vos tenés un hijo, tenés que educarlo. Esa es la carga, la responsabilidad. Amén. Entonces el llamado hace eso, hermano. Dios te está llamando, pero junto con el llamado viene todo esto. Viene la carga, la responsabilidad, el deseo de servir, el deseo de velar, el deseo de cuidar. Todo eso viene en el llamado del Señor. Entonces cuando nosotros recibimos el llamado del Señor, el Señor sella nuestros corazones con un impacto espiritual que viene del mismo altar de Dios. De la brasa sale del mismo altar de Dios. Y ese impacto espiritual toca tu alma. Y eso es lo que cambia tu vida. Eso es lo que pone carga por los perdidos, por las almas, por la gente, por los pobres, por el que necesita, por el enfermo, por el que está en un hospital. De ahí nace, todo movimiento espiritual nace de ahí, por la educación, por todos los movimientos que han nacido, nacen del altar del Señor. ¿Entiendes? Si no está eso, lo otro es puro maquillaje. Puro maquillaje espiritual, nada más. Nosotros necesitamos ese llamado de Dios en nuestras vidas. Pero no hay llamado si no hay un quebrantamiento en el altar. Porque no es solo hacer cosas, es un quebrantamiento en el altar donde yo me siento un pecador y donde Dios me hace darme cuenta de todo lo que tiene que cambiar mi vida. Si mi vida no tiene un proceso de cambio, no sirvo. Porque lo que yo predique la gente no me lo va a creer, porque no lo vivo. Entonces yo necesito ese quebrantamiento de mi alma, esa experiencia genuina con el Espíritu Santo que me cambie la vida a mí y que entonces cuando yo le predique a alguien la gente me va a creer porque lo está viendo. Para no alargar más esto, Dios está llamando. Si usted está escuchando el llamado de Dios, está sintiendo que hay cosas de tu vida que necesitan ser quemadas por el altar de Dios. Tú necesitas decir lo que dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero eso. Yo quiero servir. Yo quiero ese llamado. Yo quiero escuchar esa voz del Señor. Si eso está pasando dentro de tu vida, es porque Dios te está llamando. Alabado sea el Señor. En esta mañana, Dios te está llamando. Te está llamando a que le conozcas. Tal vez a que te conviertas. Tal vez a que te limpies. A que salgas de ese estado de condenación que te sientes. Y que dejes que Dios te toque. Que Él te cambie. Él es el que cambia nuestras vidas. Solo Dios transforma la vida de las personas. Cuando Dios te toca, Él te transforma. Si alguno está escuchando ese llamado del Señor, le voy a pedir que venga al altar aquí y se pueda poner de rodillas delante del Señor y con su boca le diga al Señor: heme aquí, envíame a mí. Vamos. Si alguno escucha esa voz del Señor,
que la palabra de Dios no sale en vano. Si Dios la envía, es porque va a haber algún receptor que la va a escuchar. Ponte de rodillas allí y dile al Señor: heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Escucha ese llamado del Señor para tu vida. Aquellos que quieren cambiar su vida y no han podido, necesitan ese encuentro con el Señor. Ese toque de Dios que te limpia. Si tú quieres ser limpio de toda maldad, necesitas ese toque de Dios que te limpia. Ven y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Que estés acá no quiere decir que seas bueno, solo quiere decir que escuchaste ese llamado de Dios y que le estás diciendo al Señor: limpia mi vida, limpia mi vida. Aleluya. Iglesia de Cristo, escucha la voz de Dios, escúchala, escucha la voz de Dios que te está llamando, para que tú respondas y digas: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya. Yo también le quiero decir al Señor: heme aquí. Yo también necesito que Él me limpie, que me sane, que ponga ese altar, del fuego del altar, en mi cuerpo, en mi mente, en mi boca. Yo necesito que Él me renueve las fuerzas, que sane mi alma, que transforme mi vida. Necesito que Él haga esa obra poderosa, milagrosa en mi interior. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Para qué quieres usar a la iglesia? Si tú estás sintiendo el llamado de Dios, ven al altar. No seas rebelde, no seas porfiado. Ven al altar. Preséntate delante del Señor. Simplemente dile: aquí estoy, Señor. Espíritu Santo, tócanos. Envía ese fuego del altar de Dios. Toca nuestros cuerpos, nuestras bocas, nuestros ojos, nuestras manos. Purifícanos, Señor. Purifica la iglesia. Purifícanos, Señor, para que el mensaje sea creíble. Para que el mensaje sea transparente. Purifícanos, Señor. Saca la vanidad, saca el orgullo de nosotros. Saca la arrogancia, la terquedad. Saca la carnalidad de nuestras vidas, Señor. Purifícanos, Señor, purifícanos con ese fuego encendido
del altar de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el Señor. A todos los obreros de la iglesia les voy a pedir que pasen al altar, por favor. Todos los obreros que se sienten obreros de la iglesia, pasen al altar. Pasen al altar.